A continuación, Lenguaje y Literatura, segundo año de bachillerato. Lenguaje y Literatura, segundo año. Redacción de textos realistas. Las palabras compuestas. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de Lenguaje y Literatura para segundo año de Educación Media en su sección educativa Aprendamos en Casa. En esta oportunidad aplicaremos los conocimientos que hemos adquirido en las semanas pasadas. ¿Recuerdan que estudiamos el realismo mágico? Comprendimos la definición de esta corriente estética, sus características y conocimos a algunos representantes juntos con sus obras literarias. Por ejemplo, tenemos a Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, Juan Rulfo y Pedro Páramo. Hoy vamos a practicar. En esta clase les daré algunas recomendaciones y les explicaré los principios básicos del proceso de producción textual. Además, realizaremos la revisión ortográfica de nuestro texto. Es importante que pongamos mucha atención en lo que vamos a desarrollar y que realicemos oportunamente las actividades de la guía de autoaprendizaje de la semana 9. Les gustará mucho esta clase. Antes de iniciar, recordemos las características del realismo mágico. Características de la literatura del realismo mágico. Número 1. Mezcla de la realidad y la fantasía. Número 2. Los personajes no demuestran extrañeza ante los fenómenos sobrenaturales, pues estos son concebidos como parte de la realidad. Número 3. El narrador no ofrece explicaciones sobre los eventos fantásticos que suceden. Número 4. Los escenarios en los que se desarrollan las acciones suelen ser una metáfora de los pueblos americanos. Número 5. La trama suele producirse en entornos marginados. Número 6. Rompe la linealidad temporal del relato, es decir, que las acciones no siempre suceden en orden cronológico. Para recordar de mejor manera a la literatura del realismo mágico, estudiaremos un breve fragmento extraído de la novela 100 años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Después, daremos respuesta a algunas de las preguntas de la actividad 1 de la guía de autoaprendizaje. Les recomiendo que cuando lean el texto lo hagan con mucha concentración y que presten atención a los personajes, las acciones, el ambiente y la forma en cómo se narran las acciones. Ahora, observemos el siguiente video. Identifiquen las características de la literatura del realismo mágico y reflexionen por qué esta obra pertenece al movimiento literario. A la mañana siguiente, Úrsula le llevaba el desayuno cuando vio acercarse un hombre por el corredor. Era pequeño y macizo, con un traje de paño negro y un sombrero también negro, enorme, hundido hasta los ojos taciturnos. «Dios mío», pensó Úrsula, hubiera jurado que era Melquíades. Era Cataure, el hermano de Visitación, que había abandonado la casa huyendo de la peste del insomnio y de quien nunca se volvió a tener noticia. Visitación le preguntó por qué había vuelto y él le contestó en su lengua solemne: «He venido al sepelio del rey». Entonces entraron al cuarto de José Arcadio Buendía, lo sacudieron con todas sus fuerzas, le gritaron al oído, le pusieron un espejo frente a las fosas nasales, pero no pudieron despertarlo. Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa, y cubrieron los techos y atascaron las puertas, y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta y tuvieron que despejarlas con palas y rastrillos para que pudiera pasar el entierro. En el fragmento anterior se nos presenta la muerte de José Arcadio Buendía como acción principal. Además,
se nos expone la sensación peculiar que causa la muerte y de cómo cae la lluvia de flores amarillas ante tal situación. Podemos interpretar que evidentemente los personajes se encuentran tristes ante la pérdida de un ser querido, por lo que organizan una especie de funeral para despedirse de él. En este fragmento se nos hace referencia a dos acontecimientos sobrenaturales o fantásticos, ante los cuales los personajes actúan de forma natural, pues estos son percibidos como parte de la realidad cotidiana. El primero es la peste del insomnio de la que huye Kataure, y la segunda es la lluvia de pequeñas flores amarillas. Es importante mencionar que dentro de la visión de mundo de Gabriel García Márquez, las flores amarillas simbolizan la inmortalidad. Además, considera que este es el color de la fortuna y la buena suerte, por lo que podemos hablar de una especie de trascendencia de la figura del personaje de José Arcadio Buendía en el desarrollo de la obra. Hemos realizado un breve repaso de la estética del realismo mágico. Es muy importante que recordemos estas características, pues las actividades que realizaremos hoy están basadas o enfocadas en la producción de textos con intención literaria. ¿Saben cuáles son los textos con intención literaria? ¿Cómo se redacta un texto literario? ¿Y qué elementos debemos tomar en cuenta para la redacción de textos con intención literaria? Para responder estas preguntas, observaremos el siguiente video. Los textos literarios son una creación artística. El autor, desde su perspectiva, describe la vida y la esencia del humano, haciendo una interpretación de la realidad. En una obra literaria, encontramos elementos de nuestra realidad, pero siempre con personajes, acciones, espacio y tiempo diferentes. Personas con las que nos relacionamos, amigos, padres, parientes, etc. Acciones o acontecimientos que suceden, que hacemos o que otros realizan. Viajes, trabajos, juegos, etc. Espacios o lugares hacia los que vamos, de los cuales venimos o en los que permanecemos. Casas, ciudades, naturaleza, etc. El tiempo en sus conjugaciones de pasado, presente y futuro. Ayer, hoy, mañana. En resumen, en la literatura se conjugan todos estos elementos de nuestra vida real. Como observamos en el video anterior, en la producción de textos literarios, los autores hacen uso de diversos recursos para crear sus historias. Todos estos recursos están determinados por la intención comunicativa del autor. Por ejemplo, en los textos del realismo mágico nos encontramos con historias en las que se mezclan elementos de la realidad con elementos de la fantasía, donde los personajes, como decíamos anteriormente, se manifiestan o actúan de forma natural porque forman parte de la vida cotidiana, sin sorprenderse ni extrañarse ante los acontecimientos fuera de lo común. La producción de textos es una actividad que requiere de mucho pensamiento creativo. Para redactar un texto es necesario seguir un proceso de escritura. A continuación, vamos a conocer un poco sobre el proceso de producción textual. Es importante que pongan atención, pues la información les ayudará a potenciar sus habilidades en la redacción de textos. ¿Sabías que el mundo representado en los textos literarios es ficticio, incluso si se presentan lugares que están inspirados en la realidad, si tienen personajes que existen en la vida real o que hayan existido, son creaciones de ficción que se transmiten mediante las palabras, es decir, son el producto de la imaginación, creatividad y trabajo del autor. Él o ella crea un mundo imaginario, construye un narrador, algunos personajes y acciones, los que se desarrollan en un tiempo y espacio. Al interior del mundo narrativo nos encontramos con personajes que desarrollan acciones, las cuales tienen distinto grado de importancia en el transcurso de una historia.
Las acciones principales son las más importantes. Se caracterizan porque dirigen el desarrollo de la historia. Las acciones secundarias, por otra parte, son acciones menores que articulan y apoyan a las principales. La redacción de textos literarios es un proceso complejo de creación en el que utilizamos diferentes recursos para comunicar nuestra intención comunicativa. Es importante mencionar que para la redacción de textos no solamente basta el conocimiento de las reglas ortográficas, sino que se debe tener otro tipo de conocimientos como el de las tipologías textuales, es decir, los diferentes tipos de discursos que existen. Tener dominio sobre los procesos de coherencia, mecanismos de cohesión, que tiene que ver con los conectores textuales, figuras literarias, técnicas narrativas, entre otros. En su guía de autoaprendizaje de la semana 9, se encontrarán con una serie de pasos y recomendaciones que deben seguir para la creación de un cuento aplicando la estética del realismo mágico. ¿Están listos para comenzar la actividad 2? Haremos un breve recorrido por cada una de las etapas del proceso de escritura para que aprendan practicando. Pueden utilizar un cuaderno o páginas para organizar sus ideas. ¿En qué consiste la planificación? La planificación es la primera fase del proceso de escritura. En ella, los autores toman decisiones respecto a su futuro texto y lo esbozan, es decir, que crean su primer borrador. En esta fase se cumplen 3 propósitos: la formulación de objetivos, la generación de ideas y la organización de estas ideas. Tiene su base en la situación comunicativa que lo genera. Acá podemos preguntarnos, ¿para qué vamos a escribir y a quién nos vamos a dirigir? Es muy importante que planifiquemos muy bien todo lo que deseemos escribir. Para resolver la actividad número 2, debemos recordar que el cuento tiene la finalidad de narrar hechos, sucesos o acontecimientos, ya sea ficticios o inspirados en la realidad, con una cierta cantidad de personajes que están ubicados en una situación comunicativa de espacio y tiempo, y que además debe cumplir con las características del realismo mágico. A partir de lo anterior, comencemos a planificar nuestro texto. Para la etapa de planificación de sus cuentos, asegúrense de resolver las preguntas y actividades de la guía de autoaprendizaje, ya que se trata de generar ideas y organizarlas. Cada estudiante responderá: número 1, ¿cuál será la intención comunicativa de tu cuento? Número 2, ¿de qué tratará tu cuento? Número 3, elabora un listado de las posibles acciones que tendrá tu cuento. Número 4, ¿quién o quiénes serán los personajes principales de tu cuento? Y por último, número 5, define la estructura del cuento. Para ello, ordena las acciones según las partes que componen el cuento. Ahora veamos en qué consiste la textualización. A partir de este momento, pondremos en práctica nuestra competencia discursiva y textual, ya que comenzaremos a armar la estructura o esqueleto de nuestro texto en función de una tipología textual. En nuestro caso, un cuento. En su cuaderno de trabajo, escriban el borrador de su cuento. Para esto, deben guiarse de lo que han planificado. Es importante que sepan que los escritores constantemente están cambiando las ideas o acciones de sus textos cuando lo consideran necesario, por lo que ustedes pueden hacer lo mismo. En este momento de la escritura, es necesario que todos los elementos de la planificación se evidencien o perciban en nuestro borrador de cuento y que además todos estos elementos estén interrelacionados. Además, debemos aplicar nuestro conocimiento sobre el lenguaje literario, las normas de la escritura y las reglas ortográficas. A estas alturas del proceso de escritura ya deben tener el borrador de su cuento, pero antes
deben revisarlo y corregirlo. En este momento realizaremos el proceso de revisión. Algunos escritores recomiendan que, si se dispone de tiempo, se debe dejar dormir o descansar el texto. Es decir, que se debe dejar pasar ya sea unas horas, incluso días, desde el momento en el que se realiza el proceso de textualización al momento en el que se realizará el proceso de revisión y edición. Para luego, con toda la disposición, realizamos una lectura global del texto con la finalidad de identificar posibles errores de ortografía o de tildación, criticar el contenido del texto en función de la organización de las ideas y de todo lo que hemos planificado. Veamos la siguiente información. En el proceso de revisión seguirán las siguientes acciones: realizar una lectura global del borrador, buscar errores en el borrador, revisar que no haya frases u oraciones poco claras o escenas que no se entiendan, identificar posibles errores de tildación o puntuación. Se debe verificar que el punto seguido, la coma, punto y final, paréntesis, signos de interrogación y admiración, entre otros, estén siendo bien utilizados. Por otra parte, en la edición, deben procurar hacer lo siguiente: realizar todos los cambios e incorporar las observaciones identificadas en la etapa de revisión, reescribir el borrador, leer en voz alta el texto. Esto les ayudará a identificar algunos errores de redacción, frases que no se entiendan y palabras imprecisas. Incorporar todos los cambios que consideren necesarios en beneficio de la claridad de la historia. Es importante mencionar que en este proceso de revisión, edición de nuestro texto, debemos aplicar todos los conocimientos gramaticales que tenemos disponibles. Por eso, los invito a que veamos la siguiente cápsula informativa. Las palabras compuestas son las que se forman por la unión de dos palabras simples para formar un nuevo significado. Estas se escriben de tres formas. Las palabras compuestas propias son las que están unidas. Por ejemplo, en la palabra cumpleaños se forma a partir de cumple, del verbo cumplir, que significa llegar a una edad, y por el sustantivo años, que hace referencia a un periodo de 12 meses, formando así la palabra cumpleaños, que significa el aniversario del nacimiento de una persona. Veamos un ejemplo de palabra compuesta por la unión de tres palabras: limpiar, más, parar, más, brisas. Forman limpia parabrisas. Por otra parte, están las palabras compuestas impropias en secuencia, es decir, las que están separadas por un espacio, como en el caso de luna de miel. Por último, las palabras compuestas impropias, que están unidas por un guión. Por ejemplo, enseñanza, aprendizaje, político, militar, entre otros. Hemos completado las fases para redactar un texto con intención literaria. Es momento de que compartamos nuestro texto con otros, por lo que deben reunir a los integrantes de su grupo familiar y socializar esta experiencia. Pero antes, deben pasar en limpio la última versión de su cuento. Pueden hacerlo en su cuaderno de trabajo, en páginas de papel bond o en un procesador digital de texto, y enviárselo a su docente por los medios que se les indique. Si es posible, pueden compartir su cuento en las redes sociales y darse a conocer como escritores. El realismo mágico se popularizó mientras se desarrollaba el boom latinoamericano. En este periodo surgieron grandes escritores que se convirtieron en referentes de la literatura latinoamericana. Entre ellos se destaca a Julio Cortázar. Conozcamos a este escritor. Julio Cortázar nació el 26 de agosto de 1914 en Bruselas, Bélgica. Es hijo de padre y madre argentinos. Cuando tenía 4 años de edad, regresó a Argentina junto con sus padres.
Durante su infancia, lee y escribe mucho. A sus 10 años, hizo su primer ejercicio literario y escribe su primera novela. En 1932, obtuvo el título de profesor normal en letras. Cortázar ha marcado la vida de diferentes lectores, no solo en Argentina, sino también alrededor del mundo con sus diversos cuentos y novelas inolvidables. Sus relatos enlazan la realidad y la ficción entre el tiempo pasado y presente. Nos describe un mundo a través de una perspectiva mágica. Entre sus obras más conocidas tenemos Rayuela, una novela que escribió en 1963. Es catalogada como maestra del boom latinoamericano y en ella hay muchos mundos posibles. Además, es autor de Historia de Cronopios y Famas, publicada en 1962, en la que se recopilan una serie de relatos que a través de la imaginación y el humor nos comunican situaciones cotidianas. Julio Cortázar falleció el 12 de febrero de 1984 en París, Francia. Sus lectores y lectoras visitan el cementerio y le dejan rayuelas dibujadas de papel en honor a su memoria. Es recordado por su escritura y por ser uno de los escritores latinoamericanos que luchó siempre por los derechos humanos. Julio Cortázar es uno de los escritores más importantes de su época y es muy reconocido por las innovaciones que hace en el manejo del tiempo y las técnicas narrativas. Además, se ha caracterizado por realizar crítica ante los acontecimientos sociales y culturales. A continuación, veamos un video en el que expresa la opinión que tiene frente al boom latinoamericano. Y con respecto al boom, empezando porque, como en el caso de cómic, siempre me ha molestado que un fenómeno latinoamericano sea definida con un término inglés, que es políticamente muy significativa, esa debilidad, lamentable debilidad. Yo creo que el boom responde al azar, a ese azar que hace tan bien las cosas. El azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. Que en un momento histórico importante para América Latina, en que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría, en una colonia, pues el azar haga que aparezcan 5, 6, 8 excelentes escritores que lanzan un montón de libros y de golpe crean un estado de conciencia que abarca todo el continente. Porque mira, Joaquín, y esto es importante, tú sabes cómo ha sido atacado el boom, considerándolo una especie de maniobra editorial, considerando que la promoción de los editores había lanzado al boom. Bueno, yo no estoy calificado para hablar de eso, porque yo soy uno de los protagonistas del boom, pero puedo decirte que mi obra personal fue hecha en la soledad, fue hecha en la pobreza, fue hecha sin el menor apoyo editorial, y que cuando los editores se despertaron a mis libros, a los libros de Fuentes, a los de García Márquez, a los de Vargas Llosa, se despertaron porque las primeras precarias y difíciles ediciones habían sido bruscamente leídas por un montón de gente que se las pasó de mano en mano, y los editores, que no son tontos y que están ahí para ganar dinero, comprendieron perfectamente que esos escritores había que editarlos. Ellos no nos inventaron a nosotros. Nosotros escribimos solos, además lejos de América Latina. García Márquez escribió lejos, Vargas Llosa se escribió lejos, Asturias escribió lejos, y yo también. No teníamos amigos editores, no teníamos editores. Los editores vinieron después. Y es una tentativa de deformar la realidad, sostener que el boom es una maniobra hecha con fines de promoción. Porque la verdad es que ninguna promoción editorial ha salvado a un autor o a una literatura. Con una gran campaña de promoción puedes lanzar un libro, una primera edición, pero si el libro no vale por sí mismo, ¿cuánto tiempo dura? A mí lo que me alegra en este fenómeno del llamado boom es que hay dos cosas. En primer lugar, que hemos sido leídos por primera vez por nuestros compatriotas. Yo pertenezco a una generación que no leía a los escritores latinoamericanos, sino con cuentagotas. Teníamos a Borges, teníamos a Arlt, teníamos a 2 o 3, y ahí se acababa. Estábamos vueltos a Europa.
Lo que leíamos era la última novela de Graham Greene, la última novela de François Mauriac, la última novela de Pearl Buck o de Hemingway. Magníficos escritores y que hay que leer y en buena hora, pero estábamos de espaldas a nuestra realidad. Y en 10 años de eso que llaman el boom, sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos, porque si yo tengo confianza en un escritor argentino, estoy teniendo confianza en mí mismo, tengo confianza como perteneciente a una sociedad, a una cultura, a un ritmo histórico. Hemos llegado al final de esta clase. Lo que aprendimos hoy fue el proceso de escritura de textos con intención literaria. Es importante que sepan que este proceso de planificación, textualización, revisión, edición y publicación les puede servir también para la redacción de textos no literarios. Lo único que deben hacer es cambiar la tipología textual, es decir, el tipo de texto o género discursivo. Y recuerden que pueden descargar la guía de autoaprendizaje en la página oficial del Ministerio de Educación, y si quieren ver nuevamente esta teleclase, la pueden encontrar en la página de Facebook de Televisión Nacional Canal 10 y en YouTube en el canal Aprendamos en Casa El Salvador. No olviden quedarse en casa y cuidar de su salud. Nos encontraremos hasta la próxima.